Pero esta mañana vamos a volver a la vida de Cristo. Y vamos a ver algo de la vida de Cristo que desafía nuestro pensamiento. Estamos en lección 63 y queremos considerar el temor del hombre. El temor del hombre. Y este es el pensamiento simple para nuestro estudio de hoy. Cuando tememos al Señor, encontramos paz y propósito incluso en las circunstancias más difíciles. Cuando tememos al hombre, tomamos decisiones destructivas incluso en las circunstancias más fáciles. ¿A quién le temes? Temer significa más que temblar de aprensión. Eso puede acompañar al temor, pero temer también significa tomar algo en serio. Significa reverenciar el poder o el juicio. La mayoría de la gente teme al hombre. Reverencian el poder y el juicio de otras personas. Ese miedo y respeto es en realidad una forma de servidumbre. Es difícil para nosotros admitir que tememos y que somos esclavos de lo que tememos. O tememos a Dios o tememos al hombre. Somos esclavos del pecado o esclavos de la justicia como siervos de Jesucristo. ¿Cuál eres tú? El temor del Señor libera a los creyentes de todos los demás temores. Para el creyente, el temor del Señor no es la preocupación de ir al infierno. Una vez que hemos sido salvos, reverenciamos la santidad y la justicia de Dios, pero estamos motivados por su amor. Tomamos a Dios en serio. Lo conocemos mejor ahora que hemos entrado en su familia por la fe. Y como resultado reverenciamos su carácter y atributos. El temor del Señor en la vida del creyente se manifiesta en la justicia práctica por el poder del Espíritu. A lo largo de la vida de Cristo hemos visto su progresivo rechazo por parte de los líderes religiosos. Rechazaron definitivamente a Jesús de Nazaret como el Mesías de Israel cuando cometieron la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hoy veremos la muerte posterior del heraldo del Mesías, Juan el Bautista, que presagió la propia muerte del Señor en la cruz. En nuestro pasaje de hoy, un hombre temía al hombre y otro hombre temía a Dios. Aunque el hombre que temía a Dios murió, tuvo paz y propósito porque vivió para Cristo. Aunque el hombre que temía al hombre vivió, tomó una decisión destructiva y malvada que continuó el descenso espiritual de la nación y su vida terminó en ruina. Por favor, abran sus Biblias conmigo en Marcos capítulo 6. Y empezamos en versículo 14. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre, y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. ¿Qué nos muestra este pasaje acerca de las multitudes? Estaban
bien confundidos. ¿Estaban confundidos porque Jesús no predicó claramente? No. Considere el discurso del Señor con Nicodemo en Juan 3, 16 al 18. Jesucristo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús dijo claramente que el Padre lo entregaría para que todo el que cree en Jesús no se pierda espiritualmente, sino que tenga la vida eterna. Su misión como Mesías no era juzgar al mundo, sino salvar al mundo. Pero el mundo está dividido en dos categorías: los que confían en el Hijo de Dios para vida eterna y los que quedan condenados por su incredulidad. Considere también la enseñanza de Jesús después de sanar al cojo junto al estanque de Betesda. Leemos en Juan 5, 22 al 24. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Jesús dijo claramente que todos los hombres serán finalmente juzgados por el Hijo, quien Él mismo es Dios. La actitud del hombre hacia el Hijo define su actitud hacia el Padre. Dios es personal y la humanidad es responsable por rechazar la revelación personal de Dios de sí mismo en Jesucristo. El que escucha la promesa de Jesucristo y cree en el testimonio del Padre a través del Hijo, posee la vida eterna. Y al creyente se le promete que nunca estará bajo juicio punitivo, legal, en el futuro. Ya ha pasado de la muerte espiritual a la vida espiritual por la fe en Jesucristo. Entonces, ¿por qué las multitudes estaban confundidas? Porque no creyeron. Simplemente. El Señor dijo en Juan 5, 46 al 47, porque si creyeran a Moisés, me creyerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Estos judíos no creían las palabras de Moisés en el Antiguo Testamento. Habían rechazado esa revelación divina. No es que ellos dijeron, no creemos al Antiguo Testamento directamente, pero no aceptaban los resultados de las verdades escritas en las Sagradas Escrituras para que confiaran solamente en la misericordia y amor, bondad de Dios que Él ofreció la salvación a ellos y es que confíen en Él, como siempre ha sido mediante la fe que el hombre sería justificado, y más bien ellos decidieron de apoyarse en sus propias obras, en la justicia humana mediante el cumplimiento de la ley. Este es un principio general. Cuando no crees en la palabra de Dios, creerás cualquier cosa. La gente prefirió creer que Juan el Bautista había resucitado de entre los muertos y estaba haciendo milagros. Sus conclusiones fueron más elaboradas y menos lógicas que simplemente creer que Juan había anunciado al Mesías, que el Mesías era Jesús de Nazaret,
y que el Mesías les estaba ofreciendo el reino, autenticando su identidad y mensaje con milagros. ¿Quién se confundió con las multitudes? Herodes. ¿Quién fue Herodes? Herodes Antipas fue uno de los hijos de Herodes el Grande, que mató a todos los niños varones en Belén 2 años después del nacimiento de Jesucristo. Después de la muerte de su padre, Herodes el Grande, Roma le asignó a Herodes Antipas la tetrarquía de Galilea, mientras que a sus hermanos se les dieron otras regiones para gobernar. Los 3 hijos de Herodes recibieron 3 diferentes regiones para gobernar como pequeños reyes. ¿Por qué Herodes buscó ver a Jesús? Quería ver un milagro. Es algo que está destacado en la cuenta de Lucas, del mismo parte de la vida de Jesús. ¿Cuál es el trasfondo de cómo y por qué decapitó a Juan? Leemos en versos 17 y 18. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Y Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Debería haber causado confusión en el hogar que el esposo se llama Herodes y la esposa Herodías. ¿Por qué Juan estaba preocupado por el comportamiento moral de Herodes? Bueno, el profeta Juan ocupó un cargo especial. Los profetas del Antiguo Testamento históricamente juzgaron a los reyes contemporáneos por fallas morales. Si bien esos juicios fueron mejor recibidos por los reyes regenerados, incluso los reyes incrédulos recibieron el mismo trato. Elías juzgó a Acab por asesinato y fraude, de manera similar a como Natán juzgó a David por adulterio y asesinato. La condición moral del rey también reflejaba a menudo la condición espiritual de la nación. En la ley de Moisés no era lícito casarse con la mujer de tu hermano a menos que tu hermano hubiera muerto, en Levítico 18:16. En otras palabras, el profeta Juan estaba enseñando un principio de la palabra de Dios y dentro del marco también de su oficio especial como profeta a la nación de Israel. Las películas suelen representar a Juan como un loco o un rebelde, pero las Escrituras lo comparan con mayor frecuencia con Elías. Y Jesús dijo que el profeta Juan era el profeta más grande en la historia de Israel. Yo sé que es difícil a veces de borrar de nuestras mentes lo que hemos visto en las películas de Jesús, porque a veces tienen representaciones de personajes que son equivocadas. En las Escrituras vemos más bien la representación de Juan bien consistente y vemos un hombre con bastante coraje y valor enfrentando a circunstancias difíciles y en el fin bastante sufrimiento y persecución por su mensaje como el heraldo del Mesías. Fue Juan quien dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La vida del profeta Juan consistía en señalar a otros a Jesucristo. También era Juan el Bautista que dijo: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. En Juan 3:30. Su vida se trataba de magnificar a Jesucristo. ¿Cómo respondió Herodes a la palabra de Dios? En primer lugar, no creía en ello.
No puso su fe en el contenido de la ley y los profetas del Antiguo Testamento. En segundo lugar, lo ignoró. Incluso si su conciencia humana podía reconocer la verdad moral en la palabra de Dios, no le hizo caso. Y en tercer lugar, lo violó. Buscó su propio placer. Si le agradó, contraer matrimonio ilegal con la esposa de su hermano, violando la ley de Dios, lo hizo. ¿Cómo debemos responder a la palabra de Dios? Santiago escribe, en Santiago 1, 22 al 24, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo y irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Nos engañamos a nosotros mismos cuando no ponemos en práctica lo que leemos en la palabra de Dios. Santiago compara la palabra de Dios con un espejo. En él podemos ver la realidad de nuestra condición espiritual y la realidad de nuestra relación personal con el Salvador. Debido a que necesitamos crecimiento espiritual y transformación, la palabra de Dios entonces nos convence, nos demuestra nuestras fallas, nuestras debilidades y la necesidad también de crecimiento y transformación que nos hace falta en la vida espiritual para que podamos ser cambiados por Dios, desde adentro hacia afuera. Pero cuando no aplicamos las verdades que aprendemos en la palabra de Dios, simplemente olvidamos todo lo que el Espíritu de Dios nos reveló. Santiago continuó escribiendo, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. Desde el momento en que depositamos nuestra fe solo en Jesucristo, somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y en consecuencia, no hay nada que podamos hacer para ser más bendecidos espiritualmente. Pero hay una bendición en lo que hace el creyente. No debe confundirse con ser bendecido por lo que hace. Hay una diferencia, ¿ya? No es que Dios te bendice por lo que hace, sino tú eres bendecido en lo que hace. Es decir, ¿podemos elegir disfrutar de la bendición espiritual que tenemos en Cristo o no? Espiritualmente, todos aquí que ya hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesucristo, ya somos millonarios espirituales. Pero solamente disfrutamos de la riqueza espiritual que tenemos cuando estamos dispuestos de apropiar de las promesas de Dios en nuestras vidas en este momento y de experimentar transformación progresiva por el poder de Dios para su gloria. Cuando aplicamos la palabra de Dios por fe y confianza en Jesucristo, seremos bendecidos en nuestro hacer. ¿Tenemos a veces la misma actitud hacia la palabra de Dios que Herodes? Tenía Herodes una visión baja de la palabra de Dios, preocupándose más por el placer personal y viviendo para el aquí y ahora. No solemos identificarnos con Herodes, pero a veces vivimos según la misma filosofía. Buscamos el placer personal y vivimos
para el aquí y el ahora en la vida. Esto refleja una baja visión de la palabra de Dios y una falta de reverencia por Él. Una falta del temor del Señor. Por supuesto, esta actitud es la opuesta a la que debemos permitir que el Espíritu de Dios cultive en nosotros. El apóstol Pablo escribió a los Corintios, en 2 de Corintios capítulo 5, verso 9, por eso ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. ¿Qué es tu ambición en la vida? ¿Es de tener muchas cosas? ¿Es de vivir una vida cómoda? ¿O es de agradar a tu Creador? ¿Es de agradar a quien murió por ti? ¿Qué agrada al Señor? Bueno, algunas cosas destacadas en las Escrituras, como Salmo 147, 11, que dice, el Señor favorece a los que le temen, a los que esperan en su misericordia. Esperamos a veces en la fuerza y las estrategias humanas en lugar del amor inquebrantable del Señor. Debemos tomar al Señor en serio, reverenciar su santidad, justicia y poder y poner nuestra confianza en su amor leal. Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Vivimos a veces de acuerdo con lo que podemos ver en lugar de actuar confiando en las promesas presentes y futuras de Dios. Debemos confiar en el Señor y actuar por fe, creyendo que al final nos recompensará. En todo Hebreos capítulo 11, hay una cosa común que encontramos en todas las personas listadas, y es que cada uno actuaba por fe. Cada uno actuó por fe. 1 Samuel 15, 22 dice, y Samuel dijo al rey Saúl, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Esperamos a veces que Dios aprecie nuestras intenciones mientras deliberadamente desobedecemos sus mandamientos. ¿Qué hizo Herodes? Herodías le tenía rencor, deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Herodías era una mujer malévola, similar a Jezebel del Antiguo Testamento, cuyo esposo Acab fue reprendido por el profeta Elías. Inicialmente, Herodes protegió a Juan de su poderosa y malévola esposa, aunque lo había puesto en prisión. ¿A quién temía Herodes? Bueno, dice aquí que temía a Juan. Temía a Juan. Y aunque no digo que es ilógico que temía a este inminente profeta de Dios, pero ¿a quién no temía Herodes? No temía al Señor. No temía al Señor. ¿Por qué Herodes estaba perplejo? Porque el Espíritu Santo le había revelado la verdad acerca de la justicia y la santidad. Pero no podía entender más la revelación divina sin primero creer en Jesucristo.
y por lo que no creyó en Jesucristo, ni en las palabras de Juan, no podía entender todo lo que tenía que decir Juan acerca de la justicia práctica. Llegó un día oportuno, cuando Herodes, siendo sus cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. ¿Dice este pasaje que hay algo malo en celebrar los cumpleaños? No. Sin embargo, ¿cuál es una trampa potencial de los cumpleaños? Hacemos que nuestros cumpleaños se traten de complacernos a nosotros mismos o de ser autocentrados. Los cumpleaños verdaderamente son oportunidades para exaltar a Jesucristo. Pero para muchas personas los cumpleaños terminan siendo montañas rusas emocionales. Debemos redimir nuestros cumpleaños para dar gracias al Señor por su fidelidad y bondad para con nosotros. ¿Usó Herodes sus cumpleaños como una oportunidad para dar gracias al Señor? No, no lo hizo. Y cuando la hija de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Herodes usó sus cumpleaños como una oportunidad para impresionar a los demás y buscar placer personal. En medio de la fiesta, su hijastra, Salomé, bailó para él y sus invitados. ¿Por qué el rey hizo un juramento como ese? Para quedar bien frente a los demás. Exageró deliberadamente considerando que no tenía autoridad para ceder la mitad de su reino, pues Roma decidía tales asuntos. Se exaltó a sí mismo y recompensó la tentación de la lujuria. Ella, Salomé, la hija de Herodías, salió y dijo a su madre: ¿qué pediré? La cabeza de Juan el Bautista, le respondió ella. Enseguida, ella presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo: quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. ¿Por qué pidió la cabeza de Juan el Bautista? Porque esto probaría que estaba muerto. ¿Y qué nos dice la frase o la palabra apresuradamente? Salomé no perdió el tiempo. De hecho, ella pidió: des ahora mismo. Pero ¿por qué la prisa? Herodías quería que Herodes matara a Juan antes de que cambiara de pensamiento. Antes de que podía reflexionar, arrepentir y negar la petición. ¿Y cómo respondió el rey? Aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso contradecirla. Aquí, cuando dice puso muy triste, es una palabra en el idioma original en que fue escrito que está ocupado para Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Este fue una tristeza más profundo que uno puede sentir. Esto fue una aflicción interna del alma. El rey reverenció a Juan, reconociendo cualidades espirituales en él, y la idea de matar a Juan le causó un inmenso dolor interno. Hasta este punto había tratado de proteger a Juan de algún tipo de complot para matarlo por parte de su malvada esposa.
Pero Herodes valoró a su malvada esposa por encima de la palabra de Dios. Y valoró la opinión de sus invitados más que la vida de Juan. Estaba consumido por el miedo al hombre. No tenía temor del Señor y como resultado no tenía valor moral. No tenía valor moral para tomar la decisión correcta, para honrar a Dios, para tal vez quedar mal con la gente, pero de hacer lo correcto. Al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó a que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha. Y la muchacha se la dio a su madre. El rey envió a uno de sus guardaespaldas a la prisión de Macareas para decapitar a Juan. La guardia también obedeció la orden del rey, temiendo al hombre más que a Dios. Imagínense solamente en este momento cómo hubiera sido diferente la historia si podía haber escrito Marcos y Mateo también en su parte, de que el guardaespaldas del rey dijo: no, yo no mataré a un profeta de Dios. No hay chance. Aunque me mates a mí, yo no mataré a él. Pero tampoco tuvo valor moral. ¿Se demoró el rey? No. Actuó, aquí dice, al instante, porque había hecho un juramento a una adolescente. Por un juramento a una adolescente, él actuó al instante. ¿Por qué sentimos la obligación de cumplir los compromisos con otras personas, pero no sentimos ninguna obligación de cumplir los compromisos con el Señor? Las Escrituras no recomiendan hacer promesas como método de crecimiento espiritual. Dios no nos pide que hagamos promesas, pero exige compromiso. Si bien la palabra de Dios reconoce que el verdadero discipulado es una elección humana, también es un mandato divino para todos los creyentes en Cristo. Es decir, nosotros todavía tenemos la elección de decir: Dios, yo sé que tu mandato es que después de la salvación, que yo entrara en un discipulado verdadero que requiere sacrificios en mi vida, pero no quiero. Tú tienes esa elección, pero no es porque Dios no ha mandado. Él sí ha mandado y Él es la autoridad máxima del universo. También para honrar al Señor, debemos estar dispuestos a romper promesas insensatas hechas a otras personas. Nosotros solemos rápidamente entrar en compromisos con el mundo o con personas, sin ni pensar acerca de nuestro compromiso automático, natural con Dios, en el sentido que ya somos sus hijos y que Él merece todo. Y a veces nosotros quedamos más bien con la perspectiva humana y honramos lo que son las exigencias de las personas antes que las de Dios. Muchos creyentes dicen que irán a la iglesia después de que terminen sus estudios, después que terminen sus cursos, o después de dejar de trabajar en un trabajo específico. Irán a la iglesia cuando se sienten mejor o cuando sus hijos crezcan. No ven la necesidad de ir a la iglesia inmediatamente. Planean ir a la iglesia mañana o en un momento más conveniente. Esa actitud caracteriza a los incrédulos como Félix,
como vemos en Hechos 24-25. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo: vete por ahora, pero cuando tenga tiempo le mandaré llamar. Los creyentes no deben actuar como incrédulos. Los incrédulos posponen la confianza en Jesucristo hasta que es demasiado tarde. Deberíamos ser como los discípulos que dejaron lo que estaban haciendo inmediatamente y siguieron al Señor. Cuando nos despojamos de la voluntad del Señor, dejamos de disfrutar la comunión con Él. Cuando posponemos experimentar el empoderamiento del Espíritu Santo, posponemos el crecimiento espiritual. Y cuando posponemos y cuando posponemos la voluntad de Dios, también nosotros posponemos la paz, el contentamiento dentro de su voluntad. ¿Qué debemos hacer inmediatamente? Marcos 1, 17 al 18 dice: y Jesús le dijo: vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Mira el contraste. Un lado, un hombre que al instante cumplió una insensata juramento a una adolescente. Y otros hombres que al instante dejaron su negocio, su trabajo, para seguir al Señor. Y obviamente los sacrificios de los hijos de Dios son diferentes en cada vida. No quiero que alguien diga: entonces el pastor me dijo que toca dejar mi negocio. Pero sí le digo que la vida espiritual sí involucra sacrificios. Y como dijo C.T. Studd, si Cristo es Dios y Él murió por mí, no hay alguna cosa demasiado grande que lo haga para Él. ¿Realmente creemos estas palabras, hermanos? ¿Cómo respondieron los discípulos de Juan a su muerte? Leemos en Marcos 6:29. Cuando los discípulos de Juan oyeron esto de su muerte, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. El apóstol Juan no fue el único creyente fiel. Sus discípulos arriesgaron sus vidas para recuperar su cuerpo. Es fácil por nosotros no ver la valentía de gente en las circunstancias que enfrentan ellos. Pero esto requería bastante valentía. Su líder, ya recientemente decapitado, y ellos vayan enfrente de los prácticamente que lo mataron, recuperan su cuerpo para mostrarle honor y para glorificar a Dios. No sabemos mucho sobre los últimos días de Juan el Bautista en prisión, pero sabemos las palabras finales que el Señor dijo en Lucas 7:23, y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. El discurso que dio el Señor después de enviar este mensaje sugiere que el profeta respondió bien. No dudó de Jesús y disfrutó de la bendición espiritual de confiar en Él en las peores circunstancias. Su vida contrasta con la del hombre que lo mató. Este proverbio describe a ambos, Proverbios 29:25. El temor del hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. ¿Cómo puede ser esto cierto si los creyentes a veces mueren por su fe? El temor de Herodes al hombre era un lazo para que tomara una decisión destructiva. El temor de Juan el Bautista al Señor
le dio verdadera seguridad hasta la muerte, porque disfrutó de la seguridad eterna, sabiendo sin duda que se salvó porque había confiado en el Dios y Mesías de Israel. También gozó de seguridad temporal a través del cuidado de Dios hasta el momento de su muerte. Esta confianza le dio paz interior y coraje en los momentos de sufrimiento. En contraste, Herodes estaba perturbado y afligido en lo interior, a pesar de vivir en la comodidad y el lujo. Y finalmente experimentó la ruina personal. ¿Puedes imaginar? Un hombre en la cárcel, con paz y contentamiento en su corazón. Otro hombre en el palacio y afligido hasta lo más profundo. En una forma similar con la palabra ocupada que experimentó Jesús en el huerto de Getsemaní. Obviamente no se puede comparar porque fue infinito el sufrimiento de Jesucristo por ser un ser infinito, Jesucristo, y por anticipar recibir los pecados de toda la humanidad. Pero Herodes sufrió. ¿Qué pasó con Herodes? Primero, Herodes presidió el segundo juicio romano de Jesucristo en la mañana de Viernes Santo. Su corazón se había seguido endureciendo, de modo que cuando finalmente conoció al Señor, se burló de él y lo envió de regreso a Pilato. Más tarde, según el historiador judío Flavio Josefo, sufrió una derrota militar como juicio de Dios. Leemos de Flavio Josefo en Antigüedades Judías. Ahora bien, algunos de los judíos pensaban que la destrucción del ejército de Herodes venía de Dios como un castigo justo por lo que Herodes había hecho contra Juan, a quien llamaba el Bautista, porque Herodes había matado a este buen hombre, que había mandado a los judíos a ejercitar la virtud, la justicia los unos para con los otros y la piedad hacia Dios. Y finalmente, después de sufrir la ruina política, Herodes fue desterrado a España, la región más alejada del Imperio Romano. Su miedo al hombre le había tendido una trampa tras otra. Cayó en el lazo cada vez y como resultado vivió una vida miserable sin ninguna verdadera satisfacción en su alma. Pero la muerte del profeta Juan fue similar a la del apóstol Pablo. En su última carta a Timoteo, él escribió esto en 2 de Timoteo 4, 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo disfrutó de verdadera paz en medio del sufrimiento. De hecho, tenía una gran esperanza y anticipación de futuras recompensas. Él estaba viviendo para la eternidad. Estaba a punto de morir de la misma manera que Juan el Bautista. Pero Pablo aún podía terminar su carta con las siguientes palabras, diciendo: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje que todos los gentiles oyeron. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo se vio a sí mismo como rescatado de toda obra mala. Y tenía confianza en su seguridad eterna basada en la fidelidad
de Dios. La muerte del mensajero presagiaba la muerte del Mesías, que moría poco más de un año después. En cuanto a nosotros, podemos temer al hombre que solo es un lazo y da como resultado muchas decisiones destructivas. O podemos practicar el temor del Señor y disfrutar de verdadera paz y propósito en cualquier circunstancia. Cuando tememos al Señor encontramos paz y propósito incluso en las circunstancias más difíciles. Cuando tememos al hombre, tomamos decisiones destructivas incluso en las circunstancias más fáciles.